Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra última sesión de la última clase de la asignatura. Ya es la clase, si no estoy equivocado, número 15. Ya llevamos mucho recorrido juntos hecho. Espero que os haya resultado muy interesante, ¿no? Que haya estado interesante, entretenido y que sobre todo os haya aportado mucho conocimiento. En la última clase que vamos a ver hoy, hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a terminar de ver el tema 10, donde estamos haciendo toda esa línea base, todo ese plan de proyecto, ¿no? Básico, donde estamos un poco recorriendo todo el camino que hemos estado viendo en todas las clases durante todo el temario. Luego vamos a ver un poco si alguna de vosotras estáis interesados en certificaros en la certificación del PMI y del PMP, del Project Management Professional, pues veremos un poco los tips, las pautas, cómo va a cambiar ahora en julio, este mes de 2026, que cambia un poco el examen. Y por último, corregiremos la actividad 3, que ya están publicadas las notas. Enhorabuena a todos, todas. Habéis hecho muy buen trabajo y lo corregiremos. Buenas tardes, Edgardo. ¿Qué tal? Se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Vale. Y sin más, pues Gracias, Edgardo. Pues voy a compartir para continuar y ya terminar lo que es la construcción del plan básico de proyecto. Vale, ¿me podéis confirmar que se ve, por favor? Os lo agradezco si me confirmáis. No soy capaz de sacar el chat, pero bueno, ahora chat y participantes. Vale, se ve la pantalla. Sí, ¿no? Donde línea base de coste. Vale, gracias, Edgardo, fenomenal. Vale, pues si os acordáis, en las sesiones anteriores, para crear el plan básico de proyecto, dijimos que teníamos que trabajar en las cuatro principales líneas bases, ¿no? En una serie de etapas, y vimos que las primeras 5 etapas, que ya las hemos visto, se corresponden a la línea base del alcance, es decir, que se va a hacer, que vamos a hacer solo lo necesario. Acordaros que estuvimos viendo todo esto. Después hemos estado viendo en las etapas 6, 7, 8 y 9 la línea base del tiempo. Una vez que tenemos claro qué se va a hacer y solo lo que se va a hacer, cuándo se va a llevar a cabo todo esto. Y hoy vamos a empezar para ver las últimas 3 etapas correspondientes relativas a la línea base del coste, al presupuesto, y la última de las etapas que va toda línea encaminada o focalizada hacia el tema de riesgos, ¿no? La línea base de los riesgos, que al final esto es muy importante de mantener porque además estos riesgos nos pueden generar cambios, ¿vale? Entonces, en cuanto al presupuesto, una vez que hemos dicho que ya hemos visto toda la línea base del alcance, donde hemos creado, pues hemos visto el enunciado del alcance, fuimos navegando hacia las siguientes etapas, viendo toda la parte del desglose de tareas, EDT, etcétera, etcétera. Luego fuimos también hacia la parte del tiempo, ¿no? Creando ese cronograma, todas las etapas que nos iban llevando para crear el cronograma, desde el diagrama de red, plan de recursos, etcétera, hasta que llegamos a la línea base del coste, ¿no? Donde el presupuesto, ¿qué nos va a costar hacer este proyecto? Todo lo que estamos viendo que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar con el presupuesto? Lo que es desde los recursos que los tenemos al coste total, ¿no? Tenemos que estimar las actividades, que ya cuánto nos van a costar para determinar sus costes y luego aplicar las reservas. Recordar que cuando estuvimos viendo toda la parte de presupuestos, hablábamos de reservas de contingencia, de reservas de gestión, de otras reservas, ¿no? Pues aquí es el momento de aplicar todo eso.
Entonces, para construir el presupuesto del proyecto, pues trabajamos en 3 etapas. En la etapa 10 ya llevamos 9, la etapa 10, la etapa 11 y la etapa 12. La etapa 10 hemos identificado recursos justo en la línea base del tiempo. Pues oye, ¿cuánto nos cuestan estos recursos que hemos identificado? Sabemos qué perfiles hay y durante cuánto tiempo los necesitamos. Pues ahora hay que ponerles ese precio, ¿no? Etapa 11. Lo mismo con las actividades. Ya hemos desglosado, ya tenemos el diagrama de red, ya tenemos clara la EDT, qué actividades tenemos que hacer de estas de último nivel que nos van a ir generando los entregables y completando todo hacia arriba, donde en la base, en la parte inicial, base de arriba de la EDT sería nuestro proyecto, ¿no? Tenemos esas actividades, pues cuánto cuesta la actividad, ¿no? Evidentemente la actividad que va a ser, pues si la actividad dura X tiempo y necesitamos X recursos humanos o materiales para llevarla a cabo, pues la actividad nos cuesta tanto, ¿no? Y la etapa 12, la curva S, presupuesto dinámico, porque es lo que nos va a servir de partida para luego ir monitorizando y controlando los costes del proyecto en las fases de ejecución, ¿no? Todo eso que estuvimos viendo después de arrancamos la ejecución ya con los planes y vamos viendo toda la parte de monitorización y control, ¿vale? Entonces, es lo que tenemos que hacer ahora. Entonces, vamos a empezar por la etapa 10. Vamos a estimar los costes de los recursos. Entonces, una vez identificados, ya los tenemos los recursos necesarios, vamos a ver su coste, ¿no? Objetivo de esta etapa, asignar un valor económico a cada recurso que participa en el proyecto. Recurso humano, recurso material, coste por hora, coste por jornada, coste por licencia, coste por X, ¿no? Hay que ver cómo por el periodo unitario que tengamos, ¿no? Entonces, digamos que la estimación de costes de estos recursos es la base para calcular después el coste de las actividades, etapa 11, y el presupuesto total del proyecto, donde generaremos ya esa curva S que nos va a permitir en etapa 12 validar, monitorizar el proyecto. Entonces, importante y tenerlo muy claro, en esta etapa no vamos a calcular el coste de las actividades, solo calculamos el coste individual de los recursos. Cuando nosotros trabajamos en una oferta o en un proyecto, en una planificación, oye, pues eh, tenemos que pintar una serie de chalets adosados, 7 chalets, ¿vale? ¿Qué perfiles necesitamos para pintar estos chalets? Pues a lo mejor necesitamos el jefe de obra, necesitamos una persona que alise las paredes y que las ponga de yeso y que las iguale. Luego el que pinte, me invento las paredes, otro que pinte el techo porque es otra máquina diferente, ¿no? Me lo estoy inventando, ¿vale? Vale. ¿Cuánto vale individualmente cada uno de estos recursos, no? Pues tanto, tanto y tanto. En nuestro ejemplo, recursos humanos, pues si necesitamos recursos humanos, un ingeniero, un analista, un project manager. ¿Cuánto cuesta la hora? ¿Cuánto cuesta la jornada al día? ¿No? Ahí, en función de cómo trabajéis el presupuesto, lo podéis trabajar por horas, lo podéis trabajar por jornadas. Recursos no humanos, equipos, materiales, servidor, maquinaria, cableado, sensores, componentes. ¿Cuánto cuesta si estamos trabajando, imaginaros, con un proyecto tecnológico, con un Google Cloud, con un Microsoft Azure, etcétera, ¿no? Pues cuánto cuesta el alquiler de las máquinas, los tenants de Azure, etcétera, etcétera, ¿no? Eso puede ser un coste por día, un coste por petición, es un coste unitario, bueno, pues en función de lo que sea, ¿no? Sensores, componentes, cables, ¿no? Pues esto es cuánto me cuesta el sensor, ¿no? Al final, pues aquí hablamos también del CAPEX, del OPEX, etcétera. Y luego los servicios externos, si tenemos que subcontratar, tenemos que trabajar con quien sea. Y licencias, ¿vale? Son ejemplos de lo que hay que trabajar. Por ejemplo, en el caso ALMA que estamos viendo para generar nuestro plan básico de proyecto,
pues van a trabajar diferentes tipos de perfiles, diferentes recursos materiales, etcétera. Pues, por ejemplo, podemos ver que el coste unitario de un director de proyecto es de 600 euros al día, de un ingeniero de 400, un técnico de montaje 250, un perfil de compras de 300, subcontratación, pues según el contrato. Si no tenemos claro cuánto va a ser, porque para la parte de procurement, de compras, nosotros no sabemos cuánto nos va a costar todavía los perfiles que vamos a subcontratar, porque igual ni siquiera hemos iniciado esa gestión, sí que al menos tendremos que definir cuál es el presupuesto máximo, es decir, para subcontratar máximo, pues tanto, ¿no? Equipos y materiales, pues igual, pues habrá que pedir presupuestos, etcétera, ¿no? Si no estamos en la fase de ya haber seleccionado uno, al menos tendremos un presupuesto máximo, ¿no? Pues igual, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues en base a ese presupuesto, pues máximo que tenemos, pues oye, es seleccionar al que mejor convenga. Entonces, por ejemplo, aplicación práctica. Si un ingeniero tiene un coste de 400 euros al día y trabaja 10 días en una actividad, pues probablemente el coste del recurso sea 400 euros al día por 10 días, pues 4.000 euros. ¿Esto quiere decir que estos 4.000 euros es el coste de la actividad? No, estos 4.000 euros es el coste de este recurso, ¿no? De este ingeniero para la actividad. Pero si la actividad requiere de otros tipos de recursos o de otros perfiles, pues entonces la actividad costará más. Si solo requiere que lo haga el ingeniero y no hay más costes, pues entonces será ese, ¿vale? Entonces, la estimación de coste de los recursos al final, ¿para qué sirve, no? Aquí os pongo, ya sabéis que os pongo siempre una diapositiva imagen, un poco resumen de todo. Pues para cuánto cuesta cada recurso utilizado en el proyecto, tarifas o precios unitarios. Hay muchas compañías que a lo mejor no tienen claro cuántos proyectos van a hacer y establecen acuerdos marcos con proveedores, ¿no? Pues este tipo de perfil vale tanto, tanto, tanto. Y entonces a la hora de elaborar un presupuesto de cada uno de los proyectos, no tienen que andar viendo cuánto va a costar este recurso, cuál es el proveedor, tal, tal, ¿no? Porque ya hay un acuerdo marco, ¿no? Yo sé que mi recurso, pues los acuerdos marcos que tengo con mis distintos proveedores, pues cuestan tanto. Pues ya está. No, eso se suele hacer también. También sirve para considerar disponibilidades, o sea, al final, el coste de los recursos es la base para poder hacer el coste de las actividades. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Hasta aquí no? Vale, gracias, Wilmer. Vale, entonces, al final, estimar los costes, ¿qué es? ¿En qué consiste, no? Como hemos dicho. Gracias, Olga, Edgardo. Pues en realizar una aproximación de los recursos monetarios para completar la actividad. Al final, ojo, estamos trabajando en la creación de un plan básico de proyecto. Es importante tener muy claro en plan los costes que vamos a tener, los que esperamos tener, pero es más importante luego, una vez que tengamos la curva S y empecemos con la ejecución del proyecto, la monitorización, control, que vayamos viendo desvíos, ¿vale? Porque podemos tener desvíos pues, positivos, que de repente tengamos planificado 1.000 dólares para unas licencias al mes y que resulta que casualmente hay una oferta que los 2 primeros meses son 500. Pues oye, pues eso que nos ahorramos, mira qué bien, ¿no? Disponemos de ese presupuesto por si acaso. Pero igual es al contrario, estimamos 1.000 y resulta que por un tema de licencias o lo que sea, han subido el precio a 1.200 dólares. Pues eso es un problema, ¿no? Entonces, al final hay que tenerlo todo muy, muy, muy claro, la estimación de costes, porque es lo que vais a tener que defender y que gestionar con todos vuestros sponsors y los stakeholders, y tendréis que negociar con el área de procurement, de compras, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hay compañías, las compañías que son muy grandes, muchas compañías de sector financiero, etcétera, que tienen muchos tipos de departamentos, incluso entre personas de diferentes departamentos, los propios departamentos, como tienen sus presupuestos individuales en algunas, pues puede que les cobren, ¿no? Entonces, imaginémonos una compañía, me da igual del sector de retail, del sector de seguros, de banca, ¿no? Que a lo mejor tiene diferentes áreas y tipo diferente un área de textil, lo que sea, el área de diseñadores, el área de tecnología, el área de tal, y para un proyecto, los distintos departamentos lo que hacen es aplicarles un coste. Yo te
yo te cedo a una persona de mi área a este coste. Al final, muchas compañías trabajan así, no es las compañías más pequeñitas, pues al final es el coste global de la compañía, pero las que son grandes, pues son costes por departamentales y se establece todo eso para el cálculo de los proyectos, ¿vale? Sí, ¿vale? Entonces, cuando estimamos los costes, si os ponéis a estimar costes, tenéis que ser capaces, una vez que lo tengáis, de responder a tres preguntas. ¿Cuánto cuesta cada actividad para ese coste? Por recursos, acordar que si tenemos ya todos los costes, perdón, estamos en las actividades, ¿eh? Perdón. Ay, que me he ido. ¿Y dónde me he ido? Aquí, vale. ¿Vale? Estamos en las actividades. Tenemos ya los costes de recursos y estimamos actividades. Entonces, tener claro cuánto cuesta para estimar las actividades, que al final es un poco tener claro la suma de todos los costes que hemos ido diciendo de los recursos, ¿vale? Si tenemos una actividad que implican tres perfiles, dos recursos materiales, etcétera, al final hacer esta actividad cuesta tanto. Una vez que tenemos todos los costes de las actividades que nos basamos en los costes de los recursos, tenéis que ser capaces de responder cuánto cuesta cada actividad, cuál es el presupuesto o el coste total del proyecto, que va a ser la suma de los costes de las actividades. Ojo, a esto hay que meter todas las partes de presupuestos de los por sí, ¿no? Que hemos hablado, ¿no? Siempre, ¿vale? Y luego, ¿cuál es la necesidad de financiación en función del cronograma? ¿Por qué? Porque a lo mejor, o sea, pensar que si estamos haciendo unos trabajos, el ejemplo que hemos puesto antes de un cliente de pintar 7 casas, a lo mejor el cliente le pedimos de inicio un 10% por adelantado, un 30% del presupuesto en el mes o cuando está el 50% hecho y el resto al 100%. Claro, nosotros tenemos un cronograma. Si nuestro último pago, nosotros no nos van a pagar hasta un 50% hasta que esté el final, ¿cómo vamos a financiar los costes? ¿Por qué? Porque los pintores, me imagino que a final de mes querrán cobrar su salario, ¿no? Tendrán sus gastos, sus cosas. No podemos esperar a que nos paguen para pagarles a ellos. Entonces, al final, estas preguntas a la hora de cómo vamos a financiar o qué necesidad hay de financiación en función del cronograma, también hay que tenerla claro. Entonces, cuando estamos estimando los costes de los recursos y después los costes de las actividades, tenemos que ser capaces de saber cuánto cuesta cada actividad individual, presupuesto, coste total y necesidad de financiación, ¿vale? Aquí ya en función de la empresa, de vosotros, pues tendréis que hablar con el área de financiero de la compañía o no, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula el coste de las actividades? Lo que hemos dicho, multiplicando el número de recursos por el coste unitario, el coste horario, el que sea, por el tiempo que estén trabajando o que se necesite. Cuando estamos trabajando, que también se os va a dar el caso de a lo mejor estáis trabajando en un proyecto y tenéis una licencia compartida, pues ahí con el otro proyecto tenéis que establecer del coste global de la licencia, por ejemplo, un Google Cloud, pues si tenemos un Google Cloud compartido con tres proyectos, pues tendremos que ver de ese 100% qué coste corresponde de licencia corresponde a mi proyecto y a partir de ahí el tiempo que lo utilice, etcétera, 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 ¿vale? La parte de costes de recursos, costes de actividades para generar el cronograma es algo muy, muy, muy importante. Por ejemplo, en nuestro caso Alma, tenemos en la etapa 9 tenemos ya el cronograma, en la etapa 10 hemos obtenido el coste de los recursos y en la etapa 11 ya tenemos el coste de las actividades, ¿vale? Este camino que estamos viendo. Coste de las actividades, pues los recursos, por el coste unitario, por el tiempo, ¿vale? Pues ejemplos del caso Alma, un montaje eléctrico, 16 semanas, un recurso, coste unitario 250, pues 20.000 euros. Desarrollo un sistema de gestión, tal. Compras, tanto. Y al final vais estimando cada uno de los costes de las actividades. La suma de todos los costes de las actividades será el coste estimado del proyecto. Importante, importante, que no se os olvide.
hay perfiles o hay recursos que son transversales a todas las actividades. Por ejemplo, vosotras, el Project Manager es transversal a todas las actividades. Entonces tenéis que establecer vuestro coste hora por lo el tiempo que vais a dedicar al proyecto, ¿no? Y sumárselo al coste. Dentro de la actividad de gestión tendréis una actividad de gestión o a lo mejor depende cómo sea la metodología que tengáis. A lo mejor vais diluyendo esa gestión en cada una de las actividades, ¿no? Pues si tengo 100 actividades, pues el 1% de mi tiempo a cada una y sumo ahí el coste. O no, prefiero dedicar una partida única a gestión del proyecto que es mi 100%, lo que sea, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? O sea, podemos tener recursos directos y recursos indirectos en la actividad, depende de cómo lo estéis manejando, pero que no se os olvide este tipo de, este tipo de costes, ¿vale? Que a veces dices, no, es que para pintar simplemente es el pintor, el tal y el tal y el tal. ¿No? A lo mejor hay alguien que esté viendo esta obra de los 7 chalés, pero que tenga otras 10 obras, pero es que hay un poquito que dedica a esta y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Vale? Es que no se os olvide identificar esos stakeholders y esos recursos, ¿vale? Eso es la importancia de la identificación de los stakeholders, no solo como sponsors, no solo como gerencia, sino como parte del equipo que a lo mejor no es al 100%, no es un perfil directo, pero sí que está por lo que sea, ¿vale? Sí. Entonces, resumen, ¿cómo estimamos diapositiva de resumen del coste de las actividades? ¿Para qué sirve? Nos sirve para determinar el total de cada actividad, para conocer actividades de mayor impacto, facilitar el control y al final, ¿cómo lo hacemos? Tenemos los recursos, la duración, el coste de los recursos, pues sacamos el coste de la actividad. Sumando todas y cada una de las actividades del proyecto, pues tendremos el coste del proyecto. ¿Sí? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Vale? Y una vez que tenemos ya las etapas 10 y 11, estimamos el coste de los recursos y ya tenemos el coste de las actividades, pues ya sí que podemos construir la curva S o el presupuesto dinámico, ¿vale? Es decir, vamos a distribuir los costes de estas actividades, vamos a proyectarlos a lo largo de la vida del proyecto. Si una actividad son $20.000, 20.000 euros, pero vamos a hacer el 10% de la actividad en el mes 2, el 30% es en el mes 3, el 50% en el mes 4 y lo que resta, que es el 10%, creo si no me he equivocado, en la suma, bueno, hasta el 100 en el mes 5, pues vamos a distribuir esos costes de la actividad, ¿no? Al final se trata de, ahora ya sabemos cuánto nos va a costar el proyecto, cuánto nos va a costar cada actividad, pues vamos a ver cuándo, ¿no? Al final, y es lo que nos va a ir dando la curva S. Entonces, a partir de esta información, como os digo, de ir poniendo cada coste en su momento, nos vamos a ir viendo el coste acumulado del proyecto en cada uno de los días, semanas, meses, periodos que vayamos a medir y desarrollamos la curva S, que es, como ya hemos visto en el tema, donde estuvimos viendo toda la parte de presupuestos y costes, etcétera, es una herramienta fundamental para planificar y, sobre todo, controlar la parte económica del proyecto. Es la herramienta principal que os va a servir para ir viendo toda la parte de desviaciones, de los SPIs, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, ¿qué implica construir o qué significa construir el presupuesto dinámico del proyecto, ¿no? Pues transformar los costes individuales de las actividades y llevárnoslo, como hemos dicho, a una visión temporal y acumulada, de forma que podamos hacer ese forecast o ese rolling forecast que nos que vayamos proyectando a los periodos que queramos, pues desde la semana 1, semana 2, semana 5, semana 10, fin de proyecto, en función del avance del trabajo que vamos realizando y los costes que vamos generando, pues vamos a ir haciendo las proyecciones y ahí es donde veremos si vamos muy atrasados, estamos gastando mucho, estamos gastando menos y es lo que os servirá para tomar decisiones de hay que apretar, no hay que apretar, vamos bien, hay que contener el coste como sea porque vamos muy apurados,
Estamos muy bien, nos va a sobrar hasta presupuesto, mirar qué contentos se van a poner nuestros sponsors, que incluso a lo mejor nos invitan a cenar a todos, ¿no? A todas. No lo sé, pero es como lo vamos construyendo. Entonces, aquí tenéis que tener muy claro el concepto de coste acumulado, ¿vale? Que es la suma progresiva de los costes planificados a medida que va pasando el tiempo. Vamos acumulando los costes que vamos llegando. Al final, para obtenerlo, los costes acumulados de cada actividad se van distribuyendo, como hemos dicho antes, en función de la duración y vamos viendo los costes de cada actividad. Cada actividad va en un tiempo, puede haber una actividad o dos o tres que se solapen en el tiempo y se sumarán los costes que apliquen. ¿Vale? Por ahí tenemos un ejemplo. Pues ya tenemos etapa 10, etapa 11 y ahora estamos en la etapa que la podemos dividir en dos. Uno, ver los costes acumulados y después, en la etapa 12 también, ya tener la curva S, que es un poco esto que estamos viendo. ¿Vale? Creo que se entiende bastante bien con esto. Y entonces la curva S es la representación gráfica del coste acumulado, planificado del proyecto. Vosotras, cuando planifiquéis el proyecto, vais a llevar al tiempo cada una de las actividades con este coste y será el coste planificado. Tendréis un cronograma donde esperáis hacer cada una de las actividades y el coste que va a llevar en el tiempo hacer cada una de esas actividades y cuándo toca. Y eso es lo que va a ser la curva S, esa planificación. Y esta curva S es lo que os va, con la que vais a comparar en el seguimiento. ¿Vale? Aquí os dejo un poco, ya lo vimos en su día, que el nombre viene de la forma que suele tener, que es como una S. Y esta curva es lo que venimos trabajando en esta fase, que es la línea base de los costes. Esta curva será nuestra línea base por la que vayamos guiándonos. ¿Cambiará en el tiempo? Pues depende. Puede cambie, puede que no cambie. Si mañana el proyecto requiere de un evolutivo nuevo o requiere de un cambio por lo que sea, y sobre todo si es un producto, que los productos, un proyecto, depende del proyecto, pues a lo mejor un proyecto de pintar 7 chalés no va cambiando, pero igual un proyecto de construcción de los chalés puede cambiar porque de repente entre una nueva normativa en la que el hormigón en vez de 20 centímetros tiene que ser de 22, me lo invento, ¿no? Pues igual esa normativa hace que el proyecto que necesite más hormigón es un evolutivo y la línea base del coste cambia porque va a tener más costes. Es un cambio aprobado y necesitamos más presupuesto. Pues igual eso es lo que puede hacer que cambie, ¿no? Igual que cambios de la línea base del alcance, cambios de la línea base del tiempo, ¿no? Eso viene por cambios que habéis aceptado vosotras como project managers. Entonces, como hemos dicho, la curva S representa el coste acumulado, suele ser un inicio a la fase de planificación, es un inicio lento donde ya vosotros, cuando estáis creando el plan básico de proyecto, ya estáis trabajando y estáis generando costes. Luego vendrá toda la parte de ejecución, que es lo que lleva la máxima, no suele ser el máximo importe de la línea, que es la parte hacia arriba, y luego pues el cierre, que ya suele tener menos costes. Y como os decía, es la base para hacer toda la parte de seguimiento y control de los análisis del valor ganado y todo lo que ya hemos visto, ¿vale? Como sabéis y de recuerdo, el valor ganado, técnica que nos permite medir de forma objetiva el rendimiento. Hemos hecho una actividad que nos ha permitido practicar con ello y al final son los indicadores, toda la parte del valor ganado, valor planificado, valor coste acumulado, etcétera, etcétera. Es la parte que nos va a dar todos los índices de desempeño, del tiempo, del cronograma, del alcance, que nos va a permitir saber si vamos bien o mal en cuanto a plazos y bien o mal en cuanto a costes. Ya sabéis, por recordarlo, creo que ya sabéis que este tema es como que tengáis una pequeña guía que os pueda ser de utilidad. El valor planificado es el trabajo que tenía que haberse completado según la planificación. Este valor planificado tiene que venir medido en la curva S que hemos hecho en la planificación. El coste real es el gasto que hemos hecho y el valor ganado es el trabajo que realmente hemos ejecutado. Lo compararemos con la curva S y nos dirá si vamos muy bien, vamos como tenemos que ir o vamos muy mal.
¿Sí? Entonces, en el caso Alma, pues os he puesto un ejemplo de cómo podría ser. Dentro de, os voy poniendo las evoluciones de las últimas etapas hacia atrás. En este caso, lo que es completo a la línea base del coste, que empezamos etapa 10, coste de los recursos, etapa 11, coste de las actividades, y etapa 12, donde calculamos los costes acumulados por periodos y la curva S. Y con esto, pues, obtenemos todo el seguimiento. Como os digo, esto es todo lo que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura. Este tema es muy interesante porque es un poco un resumen de todo lo necesario para crear este plan básico de proyecto y que os pueda ser de utilidad cuando tengáis que crear uno, pues a lo mejor tenéis una serie de, uy, pues mira, vamos a seguir estas etapas. Luego podréis hacer parecidas, podéis poner alguna etapa en medio o no, al final cada maestrillo sigue su librillo, es el poco lo que se suele decir, ¿no? Pero es interesante. Entonces, ¿qué beneficios sacamos nosotros como project managers de hacer un presupuesto? Pues evidentemente nos va a facilitar la planificación de los costes. Nos va a permitir, lo que hemos dicho, detectar las desviaciones en la planificación de los costes y de tiempo. Nos permite revisar planificación para conseguir los objetivos. Oye, vamos muy mal. ¿Qué tenemos planificado? ¿Podemos acortar algo? ¿No podemos acortar nada? Oye, tenemos planificados estos recursos. ¿Podemos ver si se puede hacer esta actividad con menos recursos? ¿No? ¿Vale? Ir haciendo ese seguimiento. Esto es que nos ayuda a realizar el control de la actividad. Y luego, evidentemente, favorece lo que hemos dicho, el análisis para esta optimización de los recursos y sacar la mayor eficiencia posible. Un buen project manager y un líder no solo es la persona que es capaz de llevar al éxito al proyecto, sino que tiene que ser capaz de llevar a éxito al proyecto con un liderazgo en el que su equipo y sus stakeholders quieran contar con esta persona en sus nuevos proyectos y que además dé un valor añadido a los sponsores y al cliente en cuanto a calidad y a valor y sobre todo a eficiencia y dentro del proyecto. Es decir, yo he sido capaz de hacerte esto y además he sido tan eficiente que no me he gastado todo el presupuesto, o me he gastado todo el presupuesto, pero es que además te doy este valor añadido que te va a venir muy bien, pues unos sistemas de automatización que luego te va a permitir que a la hora de hacer el mantenimiento del proyecto, si hablamos de un proyecto tecnológico, te vas a ahorrar mucho dinero en el mantenimiento. ¿Por qué? Porque en vez de tener a alguien que tenga que estar haciendo consultas a base de datos de forma manual y haciendo procesos o metiendo en Excel o tal, pues me he permitido la libertad de hacerte un automatismo que dándole al botón ya te lo hace. Oye, pues eso es una eficiencia estupenda porque no me ahorro presupuesto en el proyecto, pero es que el mantenimiento me voy a ahorrar mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces hablamos un poco de los beneficios de hacer un presupuesto y cómo vosotros, como project managers, vosotras, tenéis que buscar no solo el llevar a éxito al proyecto, sino en la mejor eficiencia posible y con el mejor liderazgo, porque ahora ya sabéis que el gran valor se da no solo en los resultados, sino en el cómo se dan también los resultados, ¿no? En cómo se gestiona el equipo. Gracias, Edgardo, por tus palabras excelentes y las asignaturas. Yo creo que os puede ser útil e interesante, o sea que fenomenal. Entonces, por resumir un poco, os he puesto otra diapositiva resumiendo toda la parte de la curva S, ¿no? Pues lo que hemos ido contando hasta ahora. Entonces, con esto, pues tenéis todos los pasos que podéis ir dando. Nos falta la última etapa, la etapa 13, que es un poco toda la parte de riesgos, para cuando tengáis que crear un plan básico, pues que tengáis pues de dónde tirar. Y entonces vamos a la etapa 13, ¿no? Que es el análisis de riesgos. Evidentemente, la línea base del riesgo es muy importante porque podemos tener la línea base del alcance perfecta. Podemos tener la línea base del tiempo con un cronograma estupendo. Podemos tener un control de costes y todo bien, bien, bien claro, magnífico, con una proyección, una curva S que encaja a la perfección.
pero como no tengamos un control de riesgos, como mañana venga algo que no esperamos, se nos cae todo el chiringuito, ¿no? Por decirlo, una expresión muy utilizada aquí. Entonces, vamos a rematar este plan básico de proyecto y vamos a tener bien claro cómo trabajar los riesgos, sabiendo que el riesgo es la probabilidad de que algo ocurra por el impacto de que ese algo ocurra. Recordar cuando vimos riesgos es un tema muy importante que hay que trabajar muy bien y de forma cíclica, ojo, aquí lo vamos a planificar, pero en la monitorización y seguimiento del proyecto, mientras se ejecuta, mientras estamos en la fase de ejecución, es vital estar constantemente haciendo el ciclo. ¿Qué ciclo? Identificación, cualificación, cuantificación, cualificación, que es cualificarlo de forma cualitativa y cuantitativa, y ver en función del plan de riesgos qué debemos de hacer. Si es un riesgo que no habíamos contemplado y no tenemos plan, hay que meterlo al plan, ¿vale? ¿Cuál es el proceso que ya conocéis de gestión de riesgos? Que lo repetimos porque creo que es muy importante y dentro de esta guía os va a venir fenomenal. Identificamos los riesgos de inicio en planificación, los que conocemos o los que queremos conocer. Insisto, en ejecución constantemente. Cualifiquémoslo. ¿Qué nivel de prioridad tienen? ¿Cómo pueden ser? Veamos el daño que nos van a hacer. Cuantifiquémoslo. Cuando tengamos muy claro qué riesgos son, qué nos pueden afectar de forma cualitativa y de forma cuantitativa, prioricémoslo. Pues esto es muy importante, tal, en función de los parámetros de prioridad que tengáis, que haya en la compañía, que vosotros manejéis vosotras para el proyecto, ¿vale? Y luego establecer la estrategia de respuesta a ese riesgo, pues si ocurre esto, vamos a hacer esto. Si creemos que va a ocurrir esto, tener muy claro cuáles son los disparadores que os van a alertar de que el riesgo viene, ¿vale? Y no pongamos un disparador, por favor, que os alerte cuando el riesgo está. No, hombre. O sea, si vais a celebrar una fiesta de cumpleaños al aire libre, pues no pongáis un riesgo de si llueve tengo que recoger todo y meterme en una carpa cuando está ya lloviendo, cuando empiezan a caer las gotas. No, hombre, a lo mejor hay que tenerlo cuando la predicción del tiempo me dice que hay un porcentaje de probabilidades de que vaya a llover, cuando veo que empiezan a venir las primeras nubes, ¿no? Pues, o sea, veamos cuándo poner esos disparadores de respuesta al riesgo, ¿vale? Y monitorizar. Hacer seguimiento a estos riesgos, controlar los riesgos, identificar nuevos riesgos. Puede que haya un riesgo que de inicio lo tengáis identificado. Imaginémonos que tenemos un proyecto para una entidad pública del gobierno y que de repente, o un proyecto, no sé, de electricidad, de lo que sea, y que va a salir una ley nueva. Dentro de 2 meses está previsto que se apruebe una ley nueva en el Congreso del país donde vamos a trabajar y entonces identificamos el riesgo. Si esta ley se aprueba, bien. Si esta ley no se aprueba, pues nos va a pasar algo, ¿vale? A lo mejor de repente la ley ya se aprueba o la cambian y ya no pasa nada y ese riesgo ya no existe. Pues es que al final esta ley la han tirado para atrás y ya no tenemos el riesgo de que pase. Pues entonces ya hay un riesgo que igual ya no lo necesitamos, ¿no? Entonces hay que estar controlando tanto los riesgos que tenemos identificados que se pueden dar o ya no, como los nuevos que estamos viendo. Y entonces, por hacer un resumen así medio rápido de cada una de las etapas. Recordemos, identificar los riesgos es identificarlos, ver qué pueden afectar y documentar las características, ¿vale? Documentar las características, documentar esos riesgos, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de caso Alma. Analizar cualitativamente los riesgos es evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, ¿no? Tenemos acordados que teníamos la matriz de riesgos, que es la matriz de probabilidad e impacto. Si este riesgo es muy poco probable que pase y si pasa, pues que nos da igual, pues es bajo, pero si es un riesgo que es muy probable que pase, además es un riesgo que nos revienta el proyecto si pasa,
Pues oye, es crítico, ¿qué vamos a hacer? Evitar, mitigar, ¿no? Ver qué acciones tomar en base a esta clasificación cualitativa. ¿Vale? Pues un ejemplo en el caso ALMA, donde vemos el análisis de probabilidad por impacto y vamos viendo qué probabilidad hay y el impacto en coste que podemos tener. Y a partir de ahí los priorizamos. El análisis cuantitativo, ¿no? Analizar numéricamente, combinar los riesgos individuales con otras fuentes de incertidumbre, ¿vale? Es decir, pues este riesgo que es alto, si encima luego pasa no sé qué, ¿no? Y es analizar ya con números estos riesgos, hacer un análisis cuantitativo, ¿vale? Este proceso de análisis cuantitativo es que nos está cuantificando, nos está diciendo nuestra exposición al riesgo, ¿no? Y nos va a servir para establecer, a lo mejor hay un riesgo que se puede dar, sea un impacto bajo, una probabilidad alta, es un riesgo que lo clasificamos como bajo y cuantitativamente es un impacto que nos va a costar 10.000 euros, imaginaos 10.000 dólares, y resulta que la estrategia para poder evitar el riesgo o mitigarlo es hacer algo que nos va a costar 15.000, pues entonces dejémoslo y si pasa, pasó, que es más barato que arreglar, que prevenirlo, ¿no? Pero normalmente no suele ser así. Normalmente, y además el refrán está muy bien dicho, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces, igual es mejor, pues normalmente sale más barato prevenir que curar. Hay en ocasiones que a lo mejor no. Bueno, pues eso lo tenéis que ir viendo, ¿vale? Entonces se calcula como el análisis cuantitativo para priorizar el valor monetario multiplicando la probabilidad del riesgo y el impacto. Si la probabilidad es de un 20% y el impacto son de 40.000, pues nuestro riesgo, el valor cuantitativo de nuestro riesgo es de 8.000, ¿no? Es decir, el 20% de 40.000, 8.000. Y así los vamos clasificando y los vamos priorizando. Y luego, ¿cómo priorizamos los riesgos? Pues en base al nivel de exposición. Los podemos clasificar por probabilidad de impacto, por valor monetario, por combinación de ambas. Es decir, podemos utilizar el análisis cualitativo para clasificarlos, para priorizarlos. Podemos utilizar el análisis cuantitativo o podemos hacer una combinación cualitativa y cuantitativamente en base a ponderaciones. Pues es mejor tener una ponderación del 50-50, del 30-70 o la que sea. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna duda? Os pongo aquí, bueno, otro ejemplo del caso Alma que venimos trabajando en este tema. Y luego tenemos el plan de respuesta, ¿no? Una vez que ya tenemos los riesgos priorizados, lo que hemos visto, estamos siguiendo el esquema que hemos dicho antes. Pues, ¿cuál es el plan de respuesta? Pues el de decir qué vamos a hacer con los riesgos, ¿no? ¿Qué opciones, qué estrategias tenemos? Si pasa esto, vamos a hacer esto. Si el disparador se lanza, vamos a hacer esto otro. Oye, si vemos que puede pasar, se va a dar, pues vamos a hacer esto antes de que pase de verdad, en función de cuándo pongamos esos disparadores, ¿no? El beneficio, pues justo es ese, que vamos a identificar las mejores formas de abordar el riesgo. Igual el disparador es, oye, si llueve, pues nos mojamos o metemos todo corriendo. ¿Por qué? Porque el meter toda la comida en la carpa me cuesta más dinero que el dejar que se moje un poco y luego meternos, porque si meto antes me cobran más, me lo invento, o no, si vemos que empiezan a haber nubes, nos metemos que es más barato, ¿no? Yo qué sé, pues un ejemplo, ¿vale? Entonces el plan de respuesta a los riesgos se suele hacer pues un poco en base a la clasificación que hemos ido haciendo, bien de forma cualitativa, cuantitativa o como hemos dicho antes, de mixta, híbrida. Un ejemplo del caso ALMA. ¿Vale? Entonces, vamos a monitorizar los riesgos. ¿Y qué ocurre? Pues que es que el responder a un riesgo puede implicar aparición de nuevas actividades. El que nosotros estemos celebrando nuestro cumpleaños con un convite al aire libre y de repente vengan nubes y se pueda empezar a llover, pues tenemos nuevas actividades, que es la de trasladar todo. Que quieras que no, tendrá un coste. Aunque sea un coste de tiempo, un coste de tal, pero tenemos que hacer algo que no teníamos que hacer si no lloviera, que es trasladar todo. Entonces, esto puede incrementar el alcance del proyecto o no, puede generar un aumento de costes o no.
Por eso tenemos que tener muy claro la respuesta al riesgo, qué implica esa respuesta al riesgo, tener claro no solo el impacto del riesgo, sino tener claro, en base a nuestro plan de respuestas, en caso de activar ese plan, qué tenemos que hacer y tener claro cuánto nos va a costar eso que vamos a tener que hacer. Porque por ahí tenemos las reservas de contingencia, tal, y tenemos que asegurarnos que las reservas que tenemos hecho en nuestro presupuesto cubren los planes de contingencia de estos riesgos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, y como siempre, pues os pongo la diapositiva resumen, donde concentro todo para que tengáis de un vistazo, así con colorines, pues un poco todas estas fases del análisis de riesgos. ¿Vale? Sí, y hasta aquí la construcción de un plan básico de proyecto. Recapitulando, hemos visto, recordar que el plan básico de proyecto lo marcamos en trabajar en las 4 líneas base principales del proyecto, que es, hemos trabajado en la línea base del alcance, luego hemos trabajado en la línea base del tiempo, llevar en el tiempo las actividades que hemos sacado en el alcance, hemos trabajado en la línea base del coste, es decir, vamos a ver cuánto cuestan los recursos, cuánto cuestan las actividades y dentro de este cronograma proyectar esos costes para poder saber y poder monitorizar el control, ¿no? Y tener esos costes proyectados de todo el proyecto. Y luego hemos visto lo que sería el plan de riesgos, la línea base de riesgos, que tenemos que controlar y monitorizar porque es de vital importancia para nuestro día a día en el proyecto. A partir de aquí, lo que nos queda de este tema son las 8 menos 10, lo vamos a ver un poquito más rápido, porque luego tenemos que ver hasta y media tenemos para corregir la actividad 3 y contaros de la certificación PMP, ¿vale? Entonces, dentro de metodologías de proyecto, Edgardo dice, si no se monitoriza activamente, no se están gestionando los riesgos. Totalmente. Si no monitorizas activamente, habrás identificado riesgos, habrás planificado riesgos, pero no los estás gestionando. Y la clave aquí es la gestión desde el minuto cero. De hecho, los riesgos es como la calidad. Hay que meterlas en todo tipo de proyecto desde el primer minuto. Gracias, Edgar. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta sobre el plan básico antes de que veamos estos 10 minutos la parte de metodología? ¿No? Vale, genial, Gulmer, gracias. Vale, pues en cuanto a metodologías, las que vamos a ver en contenido es un poco por encima, ITIL, COVID y la metodología ABC, ¿vale? Son tres perspectivas, no sé si las conocéis, son tres perspectivas complementarias, ¿vale? Trabajan en servicios, gobierno, TI sobre todo, personas, etcétera. Y la combinación de ambas, que normalmente tampoco se suelen ver la combinación de ambas, mucha gente utiliza directamente ITIL, otros, pero bueno. Pero juntas sí que es verdad que ayuda a mejorar la eficiencia y el control de los proyectos que vamos trabajando, ¿vale? ¿Qué hacen? Pues nos dan esa... A veces no he escuchado, dice Ricardo, ahora la vemos. Yo la verdad es que no la he utilizado tampoco, ¿vale? A nivel práctico, por decirlo de alguna forma. Estas metodologías estándares aseguran, pues es un poco la gobernanza del proyecto. Tenemos, por ejemplo, ITIL y COVID que nos alinean tecnología y negocio. ITIL ya la conocéis, que es toda la parte de gestión, más ligada a toda la parte de infraestructura, de informacional, de tecnología, etcétera, ¿vale? Tiene todo el foco en el desarrollo, en la entrega de servicios, el soporte, el ciclo de vida, crear valor, etcétera. Sobre todo una gestión muy táctica operativa. Y sí que es verdad que viene muy bien combinada con COVID, porque COVID tiene el foco en la estrategia, mitigación de riesgos, auditoría dentro del gobierno corporativo. Entonces sí que es verdad que son muy complementarias las dos, porque mientras que COVID te centras más en toda la parte estratégica de gobierno, etcétera, etcétera, y TIL te focalizas en lo que es la entrega de valor, ¿no? Entonces estas sí que son bastante complementarias y muy interesantes.
Os he querido resumir en poquitas diapositivas un poco los grandes rasgos de las metodologías, de esas tres metodologías. En este caso, ITIL, que entiendo que todos los conocéis, todas, es el marco de referencia quizás más utilizado en gestión de servicios, ¿no? De tecnología. El objetivo, asegurar que los servicios tecnológicos aporten valor al negocio. Está muy ligada, pues eso, a la operación, al servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Su idea clave es tener orientación y servicio al cliente, calidad y continuidad operativa, evidentemente eficiencia de costes, alineación importante entre tecnología y negocio, etcétera. ¿Vale? Y luego ITIL tiene dos tipologías de procesos. Tiene los procesos orientados al soporte, que no, que es un poco en mantener los servicios funcionando, es la parte de operación, ¿no? Hemos hecho el proyecto y lo estamos operando y mantenemos pues esta plataforma que hemos construido, pues operándola, ¿no? Toda la parte de gestión de incidencias, problemas, cambios, lo que es un servicio de operaciones, ¿vale? Y luego están los procesos entregados a la prestación del servicio, al delivery, ¿vale? Tenemos el service support y los servicios de desarrollo, el delivery. Gestión financiera, gestión de capacidad, los niveles de servicios LAs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ITIL combina estos dos tipos de procesos, ¿no? ITIL ha ido evolucionando desde la versión 1, versión 2, versión 3, donde ya es donde tiene mucho valor para el negocio, ¿vale? Como ITIL, la versión 1 de hace mucho tiempo ya se veía todo muy ligado a proveedor tecnológico. La V2 ya daba un salto hacia la parte de gestión de servicios más que de infraestructura, ¿no? También con temas de proveedor de servicios, etcétera, enfoque en entrega. Y sí que es verdad que ITIL ya las versiones 3, etcétera, ya van un poco más ligadas al valor de negocio, hablando de socios estratégicos, ¿no? De esa unión, tecnología, proveedor, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. La versión 3 de ITIL se basa en 5 grandes etapas o 5 grandes bloques dentro de lo que sería la rueda, teniendo en el centro lo que hemos hablado, la estrategia del servicio. Pues empezaríamos con la estrategia, propia estrategia del servicio, qué es lo que hay que hacer, etcétera. Vamos a diseñar el servicio, vamos a transicionar el servicio, planificando, gestionando el cambio, etcétera. Vamos a operar el servicio, vamos a hacer una mejora continua del servicio. Lo que sería el ciclo completo de un producto, de un servicio software. Lo desarrollamos, lo vamos llevando a cabo y luego lo vamos operando y manteniendo. Aquí os dejo una serie de beneficios para que podáis tener y podáis ver de ITIL 3, que seguro que la mayoría o todos conocéis. Y COVID como combinación de ITIL es muy interesante, ¿vale? Porque si bien ITIL es toda la parte de Service Delivery, Service Support, pues precisamente COVID lo que son las mejores prácticas relacionadas con el control y la supervisión de la tecnología, ¿vale? Es decir, hacemos el Service Delivery, Service Support con ITIL y este gestiona estupendamente y con COVID le damos ese nivel un poco a nivel de gobierno, ¿vale? Es decir, tiene una serie de prácticas, de mejoras que nos permite trabajar, pues eso, eficacia, eficiencia, calidad, etcétera, ¿no? Al final, COVID, que se centra, lo que hemos dicho, en el gobierno y la gestión, pues tiene una serie de principios pues que se basan precisamente en esa gobernanza completa. Satisfacemos las necesidades, cubrimos todo lo que hay en la empresa de extremo a extremo, queremos un marco de referencia único, un enfoque holístico que nos permita trabajar de mejor forma. Vamos a separar lo que es el gobierno de la gestión para tenerlo separado. No sé, es toda esta parte más metodológica que muchas veces se olvida y viene muy bien. Aquí os pongo un resumen de los principios, los 5 principios que tiene COVID, ¿vale? Para que podáis verlos y podáis comprenderlos. No sé si alguno habéis trabajado o conocíais la parte de COVID, de ITIL no pregunto porque entiendo que sí. Y luego la metodología ABC
que yo realmente a nivel proyecto no la he ejecutado como tal, pero sí a nivel de liderazgo es como algo que tienes que llevar dentro, ¿no? Es una metodología que se centra más en comportamiento, cultura, actitud, no es todo más de liderazgo. Entonces, sí que es verdad que ahí metodológicamente existe, pero yo creo que de vosotros como un rol vuestro de project managers y de líderes es algo que tenéis que ver intrínseco, no llevarlo por metodología, ¿no? Al final, a veces que dice, pues que busca tener personas comprometidas, con mejorar los proyectos, con un lenguaje común, ¿vale? Dice que las personas son la clave del éxito, pero es que en los proyectos de hoy en día y donde toda parte del PMI, del PMBOK 7 y sobre todo la versión 8 ya se centra mucho en liderazgo, se centra mucho en ese valor al cliente, ¿no? Más allá de procesos, nos centramos en valores, en liderazgo. Al final, no vais a trabajar en desarrollo de metodología ABC, es que esa tiene que ir de caja. Trabajaréis pues con un COVID, con un ITIL, con lo que sea, ¿no? Pero siempre tendréis que buscar como líderes que vuestro equipo tenga la mejor actitud, que sea un equipo multicultural, que además se alinee con la cultura de la empresa, pero tenéis que trabajar que la cultura de la empresa esté alineada con el proyecto. Al final tenéis que trabajar siempre el nuevo rol, el nuevo project manager, el nuevo líder project manager, ya tiene que tener esto no como metodología, sino como parte de, ¿vale? Como parte del proyecto. ¿Sí? Ricardo, a que ahora sí cuando hemos visto a qué se refiere ya dices, ah, pues sí que lo he utilizado, pero no como ABC. Seguro que sí. Luego ahí, si tú buscas ABC, pues en función de qué hables hay diferentes. En este caso se trata de, pues de lo que viene siendo, lo que hoy en día es un liderazgo transformacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, metodología, pues eso, ABC, actitud, comportamiento y cultura. Lo que hoy en día, como digo, es liderazgo. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Vale, dice Wilmer que sí con un guay. Muchas gracias. Vale, pues hasta aquí el último tema de la asignatura, el tema 10. Como ya sabéis, siempre os dejo una serie de dinámicas para aquellos que tengáis ganas de seguir profundizando, ¿vale? 3 dinámicas, una por cada parte. Y luego, si os recordáis al inicio del tema, que este tema, la verdad es que es el más extenso que he creado y que he querido crearlo y dividirlo, pues yo creo que nos ha llevado 2 horas y media, porque creo que es la base un poco que une todo, ¿no? O sea, hemos ido viendo cada sesión un tema. Sí que es verdad que este es transversal, este es como que te genera el hilo conductor para poder entender un poco lo que es la asignatura en completo, sobre todo en el área de planificación. La asignatura también hemos visto la parte de ejecución, la parte de control. Aquí nos hemos quedado en esta guía para la que es toda la parte de planificación. Para resolver el reto, que acordáis que era un reto en el que necesitábamos generar un plan básico, teníamos 3 preguntas: cómo descomponer el trabajo de FreshGo de nuestro caso en una Work Breakdown Structure, pues crear una EDT jerárquica que viene en el proyecto, pues API, APP, UX, UI, logística, pickers, etcétera. Cómo identificar el camino crítico, pues secuenciar actividades en un diagrama de red, y ahí es donde a partir de ahí podemos identificar el camino crítico. Ante la incertidumbre de la crisis, ¿qué respuestas a los riesgos prioritarios debemos planificar? Pues cuantificar los riesgos mediante el valor monetario esperado. Y luego, pues para riesgos graves, pues aplicar estrategias de mitigación, contingencia, etcétera. Es decir, al final, lo que viene a resumir un problema de desorganización en FreshGo es que teniendo un plan básico de proyecto, podemos tener todo muy alineado y muy encima. ¿Sí? Pues hasta aquí el tema 10. ¿Vale? Aquí ya acabamos con nuestro caso de FreshGo, que entiendo que os habrá sido interesante y útil. He querido trabajar con un único caso de uso para ir viendo toda la temática, porque creo que así vamos viendo un poco los avances y vamos resolviendo. Dice Ricardo, ¿la planificación de costes se realiza antes o después del plan de riesgos? La planificación de costes normalmente es algo que va muy abierto. Digamos
que deberíamos de hacerlo en paralelo. Es decir, los costes los vamos a tener que hacer sí o sí después de tener identificado el alcance, identificado los recursos, y ahí tendremos el coste del proyecto, pero luego tenemos que ver qué riesgos hay. Los costes de los riesgos no van a ser costes de actividades. Normalmente los costes de los riesgos se meten en los planes de contingencia, ¿no? Contingencia común, contingencia para riesgos, etcétera. Entonces, normalmente eh, hay gente que lo hace de diferentes formas, pero lo normal es, yo estimo, genero mi línea base de alcance, la llevo en el tiempo, ya estimo cuánto me cuestan los recursos, con eso estimo las actividades y con eso tengo mi coste, ¿no? Mi plan de costes del proyecto. Ahora, yo voy a tener estos riesgos y estos riesgos me pueden generar esto por probabilidad, pues este riesgo por probabilidades voy a tener este coste por riesgos. Pues esa sería un poco las reservas de contingencia que tenemos que aumentar dentro del presupuesto. ¿Sí? Ricardo, ¿un poco? ¿Te he respondido? Sí, muchas gracias. Muchas de nada. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora, si queréis, es vamos a corregir la actividad 3. Y luego vemos un poco la preparación de algunos tips. A ver, os digo también que los tips que he sacado los he sacado de la página del Project Management Institute, ¿vale? Porque al final, como yo sí que sabía que iba a cambiar, o sea, os voy a dar unos tips para que podáis vosotros profundizar dentro de la preparación de lo que viene en la página que está bastante bien y con ahí tenéis, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco la corrección de la actividad, que también la vamos a ver de forma rápida, porque como os digo, la verdad es que la habéis hecho todos pues muy coherentes y bastante bien, cosa que me ha alegrado bastante, ¿vale? ¿Me podéis decir si se ve? Una presentación se ve, la gestión de riesgos, gracias, Wilmer. Vale, bueno, aquí ya sabéis que tenemos una serie de escenarios de pizzas, ¿no? Pues tenemos diferentes alternativas para poder valorar para un sábado, desde preparar 150, 160, 170, 180, a que tengamos demanda de 150, 160, 170, 180, etcétera, 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 ¿no? Y los beneficios que nos da cada una con la probabilidad. Entonces, el supuesto uno, aquí os digo, lo pasamos rápido y vemos el PMP. El supuesto uno, que es que producimos 100 o que tenemos una demanda de 150, de 150 unidades, ¿vale? Estamos aquí. Supuesto uno, preparar 150 unidades y podemos tener esa demanda, ¿no? ¿Vale? Tenemos un valor para cada una de estas demandas con una probabilidad y con esto vamos generando un poco nuestro árbol, ¿no? Vale, pues en el supuesto uno tendríamos sumatorio de 300. Supuesto 2 vamos generando los árboles, ¿vale? Si hacemos 160 tenemos estas demandas con esos beneficios esperados para cada una de ellas y esas probabilidades y nos da un valor de 314 de beneficio. Si hacemos 170 pizzas con las demandas que creemos que hay, el beneficio estimado para cada una de estas demandas y las probabilidades, pues nos da un valor de 316, como ya sabéis, ¿no? Y el supuesto 4, hacemos 180 pizzas con las demandas que tenemos. Este es el beneficio esperado si vendemos 150, 160, 170 o las 180 con las probabilidades y nos da un valor estimado de 310,5. Entonces, como muy bien habéis hecho todos, bueno, dibujamos el árbol de decisión, que es la combinación de lo que hemos ido generando, y como muy bien habéis ido todos diciendo, pues la opción
que mayor valor monetario esperado da es la opción de hornear 170 pizzas, que da un valor de 316, ¿no? Por lo tanto, la alternativa recomendada son 170 pizzas, que es la alternativa que presenta un mayor valor monetario esperado. ¿Qué os ponemos aquí? Significa que, considerando las playas de demanda, beneficios, preparar 170 pizzas, ofrecen mejor equilibrio frente al riesgo de desperdicio, capacidad, etcétera, ¿vale? Hornear 160 tiene un valor muy cercano, pero sí que es verdad que aunque sea muy cercano, pues es menor que el de hornear, perdón, iba a decir ordenar, 170 pizzas. Hacer 180, pues bajamos casi 5 puntos y medio. Hacer 150, bajamos 10 puntos al final. Pues como bien habéis puesto todo, además habéis hecho unas justificaciones muy interesantes, pues hornear 170. Y luego, ¿qué requisitos mínimos hay de cumplir de un proyecto? He de decir que me ha hecho ilusión ver todas las explicaciones que habéis puesto, muchas explicaciones. Yo lo que considero que aparte de todo lo que hemos visto hoy, todo lo que habéis ido poniendo vosotros, vosotras, etcétera, ¿vale? Un proyecto exitoso es un proyecto que realmente genera valor para el negocio, ¿vale? Es decir, es un proyecto que cumple con los requisitos, por supuesto, pero también produce beneficios sostenibles y genera un valor real para el negocio. Si nosotros nos piden que hagamos, que fabriquemos, me lo invento, una máquina para hacer pizzas cuadradas y nosotros le hacemos la máquina para hacer pizzas cuadradas y además se lo hacemos de una forma muy buena, la máquina no falla, además las pizzas que hace las hace con menos desperdicios, etcétera, pero resulta que nunca se van a vender pizzas cuadradas porque la gente las quiere redondas, pues entonces no es un proyecto exitoso. Sí que es verdad que cumple los objetivos del proyecto. Lo hemos hecho en tiempo, hemos hecho con un presupuesto mejor, ni siquiera nos hemos gastado todo. Y además, por cada pizza ahorramos dinero, o sea, es la caña, ¿no? Está fenomenal. Pero si nadie quiere pizzas cuadradas y todo el mundo las va a seguir haciendo en el horno que las hace redondas, pues entonces no es un proyecto exitoso. ¿Por qué? Porque no genera valor para el negocio, ¿vale? Eso también es importante y me gusta destacarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tendría el llevar a cabo el proyecto que nos permite, que nos pone en el supuesto? Pues beneficios operativos, estratégicos, en el caso de la pizzería, automatizar toma de pedidos, pagos, integrar con cocina, digitalizar todo. Por lo tanto, lo normal es que tengamos una mayor eficiencia, quizás hasta aumentemos las ventas porque va a ser todo más rápido, los clientes estén más contentos y vayan más. Podemos reducir costes, vamos a tener un mejor control, una mayor satisfacción, ¿no? Un poco, etcétera. Inconvenientes o riesgos de llevar a cabo un proyecto de estas características, pues que se nos vaya de las manos y que hayamos medido mal el presupuesto, ¿no? Algo técnico, que resulta que tenemos unos equipos y para lo que queremos no nos vale, ni hay que gastar dinero en otros si no lo hemos contemplado. Organizativos, oye, que es que yo soy el encargado de llevar la orden de que el cliente lo pida a cocina, si me lo hace un sistema tecnológico, pues yo sobro, pues riesgos operativos, de seguridad, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí la he pasado rápido la corrección porque ya os digo, la hago porque tenemos que hacerla, pero me ha gustado cómo habéis abordado esta actividad todos y todas, o sea que solo puedo daros la enhorabuena. Y luego estos últimos 15-20 minutos, sí que si queréis, vemos de forma práctica un poco los tips del PMP, que tampoco os digo yo que no nos va a llevar mucho, ¿vale? Y luego si tenéis alguna duda de lo que hemos visto en la asignatura, algo que queréis comentar, algún caso práctico, el tiempo que nos quede hasta y media, pues fenomenal. Y si no, pues terminaríamos, ¿vale? Entonces vamos a ver de forma, ya os digo, de forma rápida el PMP, el que tenga más
curiosidad, no sé, ¿hay alguien aquí que sea certificado PMP o certificada o que tenga intención de hacerlo? Por curiosidad, ¿alguien que quiera comentarlo? Dice Wilmer, certificado aún no, ¿y tienes intención de hacerlo? Sí, después de terminar el máster, pues fenomenal. Vale, está bien, pues ahora vas viendo estos tips y luego, aparte de lo que veamos hoy, mi contacto lo tenéis, cualquier cosa que pueda apoyaros, ayudaros en lo que sea, pues además en la sesión inicial de presentación, si no recuerdo mal, os dejé mi LinkedIn, me podéis contactar y encantado de que podamos debatir, compartir experiencias, etcétera, ¿vale? Creo que tenéis en la sesión de inicio, creo que lo compartís, si no me lo decís por los foros y os lo pongo en el foro, ¿vale? Entonces, bueno, el examen PMP es la certificación, el PMI, el Project Management Institute, tiene muchas certificaciones ya. Pero yo creo que esta certificación sigue siendo la principal. Ya tiene de Agile, ahora tiene temas de inteligencia artificial, tiene la CA, la anterior que es la CAPMP, pero bueno, yo creo que esta es la más completa. Yo, si no me equivoco, la saqué y ya la he renovado 3 veces hace 12 años. Y la verdad es que fue un estudio importante, pero la verdad es que es muy, muy interesante porque sí que te certifica dentro de que, oye, tú puedes saber muy bien gestionar proyectos. Yo no soy una persona que sea de titulitis, ¿no? Sino más de hacer y de demostrar. Creo que eso es lo principal. Pero sí que es verdad que a la hora hay una frase, un refrán que me gusta decir mucho, de no solo hay que ser bueno, sino parecerlo, ¿no? Es decir, no solo hay que saber, no solo hay que hacer las cosas fenomenal, sino además tiene que parecer que las haces, ¿no? Y entonces yo creo que no solo hay que ser, que esta certificación lo que te permite es no solo eh, que la gente sepa que eres muy buen project manager, sino que encima que lo parezcas porque tienes algo que te lo corrobora, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, aquí os puse un poco contexto para tratarlo como tema, ¿vale? De por qué necesitaría Fresgo un project manager que tenga la certificación PMP, ¿no? Un poco con todo el ecosistema de crisis y todas las problemáticas que hemos ido viendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Entonces, ¿de qué manera una certificación puede garantizar que el proceso se gestione bajo estándares de excelencia, ¿no? Al final, un Project Manager certificado PMP, lo que sí que va a asegurar es que esa persona pues conoce un poco aunque sea el PMI, pues los estándares, los procesos, los procedimientos, la parte de liderazgo, la parte de dar valor, ¿no? Al final, pues alguien que te da certificación, pues se lo conoce, ¿no? Pues eso que dices, no, es que esta persona es buen project manager y encima es que se lo conoce. Y sé que lo conoce porque se lo ha tenido que estudiar. Y como además es un examen que precisamente sencillo no es, pues hay que estudiarlo y hay que aprendérselo bien, ¿no? Porque es un examen de muchas preguntas de supuestos, no es pregunta teórica, alguna hay, pero también muchos supuestos. Entonces se trata de que no solo tienes que aprender los conceptos, sino que tienes que asimilarlos, ¿no? Tienes que entenderlos, tienes que comprenderlos, porque es que a lo mejor te ponen un supuesto y debajo te pueden poner el mismo supuesto, pero con un matiz que la decisión sea contraria, ¿no? Eso es lo que realmente entender. Eso es lo bonito de esta certificación, que sí que es verdad que te prepara o sea, te certifica que no que te has aprendido hoy todo lo que dicen y mañana se te ha olvidado, sino de que te lo has interiorizado y te lo sabes, ¿no? Entonces, estas tres, otra, Fresgo busca liderar la alimentación, cómo este enfoque de examen PMP puede ayudar con el Project Manager a que cumpla este valor, y siendo un gestor de tecnología de Fresgo con un título universitario, 4 años de experiencia, etcétera, ¿qué requisitos deberías de tener como Project Manager para poder
iniciar tu proceso de elegibilidad. Ya sabes que además para poder ser certificado PMP tienes que cumplir una serie de requisitos. Por eso también da mayor valor, porque se presupone que para poder certificarte ya tienes que tener una trayectoria demostrable, porque es demostrable, porque te pueden exigir que la demuestres. Luego, aparte, vas a tener que adquirir unos conocimientos que vas a tener que saberlos para poder aprobar el examen. Por lo tanto, cuando tú veas a alguien y le digas, yo tengo la certificación PMP, pues van a saber que tenías una trayectoria antes que has podido demostrar y que además tienes unos conocimientos que no has tenido que memorizar, sino que has tenido que aprender e interiorizar de verdad, ¿no? Eh, Porque si no, si solo te los aprendes de memoria, es muy complicado que saques adelante el examen, ¿vale? Entonces, ¿esta certificación para qué es? Pues básicamente demuestra la capacidad para liderar proyectos en cualquier sector con esta certificación reconocida a nivel mundial. O sea, al final por eso te abre un mundo de oportunidades, porque es a nivel mundial. Reconoce candidatos que son expertos en gestión de personas, procesos y prioridades empresariales. ¿Vale? ¿Por qué es interesante que podáis certificaros? Que no lo digo yo, lo dice el PMI, ¿vale? Porque son reconocidas a nivel mundial las credenciales, y eso sí que es verdad, porque son reconocidas a nivel mundial. Hay una creciente demanda de profesionales de proyectos y ahí tienes además acceso a una red profesional dentro del Project Management Institute de poder estar en contacto con profesionales, colegas, compañeros. Yo, ya fuera de certificaciones o no certificaciones, ¿vale? Con la era que nos viene de la inteligencia artificial, yo creo que el rol de Project Manager cobra relevante, especial importancia, porque no solo vamos a tener que gestionar personas, sino vamos a tener que gestionar máquinas, ¿vale? Lo que es todos los proyectos, esa combinación de humano con un chatbot, con un robot, con lo que sea. Es decir, hoy no, bueno, hoy no digo no, pero en algunos sitios ya hay, pero mañana puedes tener un bot en un proyecto tecnológico o pintando las 7 casas. Como que parte del equipo sea un bot que te va a subir las máquinas o que hace algo, ¿no? Imaginaros. Entonces, al final, el nuevo rol del Project Manager va a ser muy interesante porque va a ser una cogestión eh, de personas y pues igual de robots, no sabemos, ¿no? Seguro que a nivel tecnológico va a ser una gestión de cómo trabajan las personas con los agentes de inteligencia artificial. Eso seguro. Entonces, bueno, pues al final creo que nuestro rol de Project Manager va a tener una mayor relevancia aún de la que tiene, y entonces tener una certificación de este estilo, pues no solo os da esa visión, sino que encima os pone el sello, ¿no? De, oye, son, ¿vale? Entonces, a nivel de datos de junio de 2019, os lo pongo para que lo veáis, pero deciros que en julio este mes cambia, ¿vale? El examen son o eran 180 preguntas, 230 minutos, lo puedes sacar en esos idiomas, y os he puesto un poco los enlaces de donde está la información, que es donde yo he estado mirándola para plasmarla aquí, que vosotros lo conozcáis, vosotras, ¿vale? Entonces ahí os dejo un poco los enlaces de la fuente de donde he sacado la información. Y dentro de la web del PMI, pues tienen un path, que también os lo he puesto aquí para que lo podáis tener junto, ¿no? Al final, para poder certificaros tenéis que establecer una serie de 5 pasos, donde el último es el examen, ¿no? Primero, saber si podéis ser candidatos a examen, ¿no? Hay diferentes segmentos, por decirlo de alguna forma, aquí los llaman conjuntos o sets, conjunto A, set B, conjunto C, etcétera. Son segmentos que tenéis que ver si cuadráis en alguno de estos segmentos. Si no cuadráis, pues igual no os dejan, ¿vale? Una vez que veis que cuadráis y que sí que vais a poder certificar lo que vais a decir que habéis hecho, que sois o que tenéis, pues después es hacer la solicitud. Eh,
Para la solicitud, pues os van a pedir diferentes cosas, ahí lo tenéis, ¿no? La experiencia relacionada con gestión de proyectos, formaciones anteriores, etcétera. Os van a preguntar qué proyectos habéis liderado, dónde habéis trabajado, con qué rol, qué responsabilidades, qué formaciones habéis hecho, qué instituciones, qué cursos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Importante. Y esto tiene que ser verídico porque no siempre, pero puede que quieran corroborarlo. Y si detectan que no es así, no os van a dejar que os presentéis, porque algo que a mí además me parece muy bien y que estoy muy a favor, es que el PMI sobre todo se basa mucho también en la ética del Project Manager. Entonces se trata de, oye, si cumples, preséntate, si no, no te presentes, ¿no? Y como has hecho en el paso uno, has visto que cumples, pues ahora dímelo. Ese es el paso 2, ¿vale? Después, evidentemente, pagamos y programamos el examen. ¿Vale? Se puede hacer en uno de los centros asociados, ¿vale? Se puede hacer, no sé si conocéis que en Microsoft también creo que los utilizan. Yo las certificaciones que me he sacado de Microsoft también era con PersonBoo, etcétera, que se puede hacer online. Yo fui a un centro autorizado, no tengo claro si ahora desde casa se puede o no, ¿vale? Yo sí que tuve que ir en su época a un centro autorizado. Y podéis intentar el examen hasta 3 veces en un año. No os van a dejar más, evidentemente, previo pago. ¿Vale? Y luego, pues, estudiar el examen. Para estudiar, pues hacer cursos de formación. Hay muchas empresas que presentan. ¿Estos intentos están incluidos dentro del valor? Creo que no, Wilmer. No te lo aseguro, pero creo que no. Dudo si el segundo sí, pero yo te diría que cada intento hay que pagarlo, pero no te lo aseguro, ¿vale? Y más como cambia ahora. Eso míralo porque no te lo aseguro, ¿vale? Pero yo te diría que los tres no. Yo creo que eso es un límite, no que tú pagues una vez y tengas 3 intentos, sino que si intentas examinarte 3 veces en un año, tienes que esperar. Ya no puedes hacerlo una cuarta. Tienes que esperar, ¿vale? Yo creo que va por ahí. Luego, estudiar el examen. Por ejemplo, en la UNIR, que es donde estamos, pues hay un programa superior universitario que precisamente lo que hacen es prepararte para esta certificación que tiene una serie de asignaturas. Existe este porque este lo conozco porque lo da un colega mío que estamos en otro máster de liderazgo, ¿vale? Pero bueno, ahí en la UNIR, ahí fuera de la UNIR. Yo, por ejemplo, como me lo preparé fue literalmente leyendo y estudiando la PM Book que había en ese momento, que creo que eran las 6 o las 5, no me acuerdo, ¿vale? Y luego hay muchos recursos de Internet, hay páginas de profesionales que tienen simuladores de exámenes, eso es muy útil también, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenéis un montón de información, de libros que son para preparar la certificación, esos libros, simuladores de examen, etcétera. O cursos como este que tenemos aquí en la UNIR, que hay en academias y en muchos sitios, ¿vale? Y luego, pues hacer el examen, lo que hemos dicho, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Pues por lo que he estado viendo, y ahí tenéis la fuente donde lo he sacado del PMI, ¿vale? Pues ahora en julio, cuando me puse a mirar un poco de información para preparar este contenido, para poder contároslo y que fuera lo más útil para vosotros y vosotras posible, pues de repente vi que ahora en julio 2026 pues hay una evolución del examen. Y entonces el examen lo están reinventando, se va a lanzar a partir de ya, del 9 de julio. Desconozco, por si alguien quiere saber, si a partir de 2026 de julio, de ya, solo hay que hacer este nuevo, se puede hacer el anterior, no tengo ni idea. Me imagino que se podrá hacer este, pero no lo sé, ¿vale? Pero bueno, va a ser un examen que se va a basar más en el impacto y el valor del mundo real, que es un poco la evolución del
PMI y del PMBOK con toda la parte del PMBOK 7, del PMBOK 8, donde va ese impacto, ese valor, etcétera, 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 ¿no? Por ejemplo, ¿qué pone que va a cambiar? Os digo, ahí os he dejado la fuente, ¿no? La URL. Pues el contenido, ¿vale? Va a añadir temas de inteligencia artificial, sostenibilidad, participación en grupos de interés, va a cambiar el enfoque hacia resultados, hacia el valor. Esto está muy alineado. Salimos del PMBOK 6 hacia el 7 y el 8, ¿vale? Va a haber una ponderación más reequilibrada en el examen, personas pasamos del 42 al 33, proceso de un 50 a un 41 y fijaros lo que sube el entorno empresarial. A ver, no deja de ser procesos, por mucho que queramos darle valor, liderazgo, etcétera, para gestionar un proyecto, pues tienes una serie de procesos. Sigue siendo un 41% lo máximo, pero ya no hay tanta, ya no es la mitad, ya vale, ya ha bajado de la mitad. Equilibramos habilidades de liderazgo, pues como os decía, muy ligado a lo nuevo que hay, que al PMBOK 7 y PMBOK 8 sobre todo, ¿no? Cubre métodos predictivos y ágiles, no solo predictivos, aplicaciones híbridas de predictivos y ágiles, mayor énfasis dinámica adaptativa y real, la elegibilidad cambia, se alinea entre títulos, aprendizajes, programas de formación, experiencias de 3 a 5 años, periodo de elegibilidad se amplía a 10 años, eh, eh, ¿vale? Luego, a finales del cuarto trimestre, al final de año, habrá actualizaciones de requisitos para formación en vivo, que ponía que leer más abajo, que lo tenéis en la web, etcétera. El examen serán 180 preguntas, 240 minutos, que si no me equivoco son 4 horas de examen, ¿no? 6 por 4 en 4 horas de examen, más interactivo, basado en escenarios, que es lo que os decía, que es lo bonito de esta certificación, que no es me la aprendo, la escupo en el examen y me olvido. No, no, no. Es que esto va a estar basado en escenarios, va a interactuar, entornos reales de proyectos, son supuestos, por lo tanto tenéis que entenderlo. No solo vale con aprenderlo, hay que entenderlo. Porque si no, no vais a poder sacarlo, ¿vale? Es lo bonito y es lo que certifica este examen, ¿no? Entonces, ¿qué dice que para julio de 2026? Si estáis estudiando ahora, podéis seguir. ¿Por qué? Porque los principios, los procesos van a seguir siendo los mismos, ¿vale? Mira, que tenga previsto realizar la versión actual del PMP, hay que hacerlo antes. A partir del 9 de julio, por lo que entiendo ahí, ya va a ser el nuevo. Y luego va a haber cambios en los requisitos de formación, que es lo que decíamos al final del cuarto trimestre, pues para solicitar el PMP necesitas 35 horas de formación ahora mismo, tal, 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 tal. Pues al final del cuarto trimestre se va a actualizar los requisitos de elegibilidad para la formación. Dice Wilmer que si no necesitaré soportar experiencia en gestión. Entiendo que sí, por lo que pone aquí, tenemos un periodo de elegibilidad ampliado a 10 años, de 3 a 5 años. Todo esto es experiencia en la gestión de proyectos, claro, claro. O sea, lo que estamos hablando es que la elegibilidad vas a tener que ver la experiencia y aparte tu formación, que se va a actualizar a final de este año. O sea, las dos cosas, ¿vale? Pero bueno, como os digo, que ya nos vamos de hora, os he dejado. ¿Hay un mínimo de cantidades de proyecto o cómo se soportaría? Pues eso es lo que hay que ver. Con este nuevo preparación para julio no lo tengo claro, ¿vale? Si quieres, vete la fuente, investigo yo también y nos vamos hablando si quieres, ¿vale? Porque no sé si hay un mínimo de horas. Aquí lo que habla es de experiencia. ¿Vale? Pero no sé si experiencia es en tipología de proyecto, en horas, en años, aunque no sea al 100%, ¿vale? Eso hay que verlo, ¿vale? Hay que indagarlo bien y habrá que ir viéndolo. ¿Sí? Entonces, bueno, como solución a lo que habíamos dicho, ¿por qué manera de certificación puede garantizar? Pues porque es una credencial reconocida, cómo el nuevo enfoque del examen nos puede ayudar a cumplir, porque la evolución hacia 26 refuerza el enfoque de habilidades, liderazgo, etcétera, que es algo que claramente
que claramente se quedaba y nos demandaban en este caso de uso que hemos utilizado en este supuesto a lo largo de toda la asignatura. Y con un título de 4 años de experiencia que debemos de cumplir, pues según el set B de ahora mismo, 36 meses de experiencia. Pero esto es, Wilmer, lo que decíamos. Ahora mismo el set B te dice que son 36 meses de experiencia liderando proyectos en los últimos 8 años y completar 35 horas de formación. Por lo que dicen, no sé si van a ser, aquí lo que nos piden es acreditar de 3 a 5 años, por lo tanto son de 36 a 60 meses, pero no en 8 años, sino en 10 años. O sea, tu pregunta mínima cantidad ahora, lo que nos decían antes es, en el set B, lo que hay ahora, 36 meses en 8 años, ahora va de 36 a 48, a 60, perdón, 5 a 5 años, pero en 10 años. ¿Sí? Y luego, sobre tu respuesta, sobre tu pregunta, si vale la pena hacer el CAPM, pues yo te diría que si quieres hacer la PMP, hazla directamente. O sea, hacer esa está bien porque te va a servir para ver cómo se hacen los exámenes, cómo funciona, vas a adquirir conocimiento y formación, vas a adquirir experiencia, pero vas a estudiar y pagar 2 veces. Yo hice directamente la de PMP, ¿vale? Y hasta aquí nuestra clase de hoy y nuestra asignatura. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar. Nos hemos ido 3 minutos del tiempo. Estáis a tiempo y si no, pues simplemente daros las gracias por vuestra atención, deciros que ha sido un placer. Cualquier duda me podéis contactar a través de los foros. Si creo que os dejé mi contacto LinkedIn por si a alguien le apetece luego poder debatir por fuera el día a día profesional. ¿Tienes alguna duda o comentario que yo os pueda ayudar o que podamos debatir o ver diferentes posturas? Pues creo que estaba ahí. Si no está ahí, pues mirarlo y me lo decís, os lo pongo en los foros o como queráis o por correos a través de la plataforma, ¿vale? Así que sin más, no sé si alguien tiene alguna duda, algo que queréis comentar. Y si no, pues muchas gracias por vuestra atención. Os deseo mucha suerte en lo que os queda de máster, en el examen de la asignatura, que seguro vais a hacer fenomenal, en los exámenes del resto del máster, en los trabajos que estéis haciendo de fin de máster y que sea un éxito vuestra vida profesional y personal y que todo esto os ayude mucho. Y como os insisto, para lo que necesitéis, fuera de aquí por LinkedIn, etcétera, me lanzáis invitación. Si no lo veis, pues me preguntáis y os lo paso. Y seguimos en contacto. ¿Vale? Muy bien. Muchísimas gracias a todos y todas. Un placer. Y estamos en contacto. Un saludo y buena tarde.